Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy, miércoles 8 de agosto, veremos lo más interesante que está pasando a nivel nacional e internacional en materia de derechos humanos. Le comento que en nuestro país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos capacita a maestros y padres de familia para combatir el bullying. Además, esta misma comisión que pide a la ciudadanía que se aplique políticas de protección a derechos de migrantes. En información internacional veremos que UNICEF alerta del aumento del número de niños soldados en la República Democrática del Congo. En otra información le comento que la Organización Mundial de la Salud expresa su alta preocupación por la salud de los civiles allá en Siria. Estamos a punto de iniciar, quédese con nosotros. Iniciamos con nuestro primer bloque de noticias nacionales. Ante la detención el sábado pasado de más de 70 jóvenes que fueron calificados como regaetoneros, esto producto de una riña en el metro Chabacano, y en esta situación la Comisión Defensora de Derechos Humanos del Distrito Federal indicó que se encuentra pendiente del trato que estos muchachos reciban por parte de las autoridades. Así lo comentó el ombudsman capitalino Luis González Plasencia. Además, el defensor de derechos humanos indicó que lo que se quiere establecer es cuáles son los comportamientos con los que se les vinculan, recordando que hay algunas acusaciones de robo y que al parecer hubo una riña por lo que se originó toda la detención. Entonces señaló que de lo que se debe tener cuidado es que la acción de las autoridades se dé solo sobre los actos que se puedan comprobar. Cabe recordarles que de los más de 70 detenidos, hoy solo quedan 20 que no han sido liberados, 14 de los cuales son menores de edad. Este lunes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán destacó que en lo que va de este año se han presentado 68 quejas en contra de la Secretaría de Salud, siendo la negligencia y falta de atención médica las principales causas. De acuerdo con información de este organismo, en lo que va de 2012, por el concepto de negligencia y negativa médica se han denunciado 19 y 17 casos respectivamente, mientras que por negativa suspensión o prestación ineficiente del servicio público son 7, en cuanto a la violación a los derechos de salud de los grupos vulnerables 3 e impericia médica tan solamente una queja. En lo que respecta al ineficiente prestación del servicio médico y maltrato al paciente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos indicó no se ha presentado ninguna queja ante este organismo. Asimismo, informó que durante este año el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene 96 quejas en su contra ante este organismo defensor, mientras que el ISSSTE tiene 26, mismas que han sido canalizadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este pasado lunes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos urgió a las instalaciones gubernamentales a aplicar políticas públicas y acciones legislativas para proteger los derechos de los migrantes en su paso por el territorio nacional. De tal forma, este organismo defensor considera necesario que las autoridades y la sociedad actúen en forma decidida para promover el respeto de las garantías fundamentales de esas personas, sobre todo de las mujeres, quienes atraviesan el país en busca de una oportunidad de trabajo. Cabe señalar que el organismo Derecho Humanista expuso que son las mujeres migrantes quienes constituyen un grupo en situación de vulnerabilidad más afectado, doblemente expuesto por su condición migratoria y de género, quienes frecuentemente sufren de mayor agresiones, abusos sexuales, extorsiones, secuestros y otras situaciones que ponen en riesgo su integridad física y psicológica. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala hace
inspecciones oculares a las vías ferroviarias en el municipio de Apizaco. Esto con el fin de conocer la situación que enfrentan los migrantes centroamericanos con las vallas colocadas por la empresa Ferrosur. El presidente del organismo autónomo, Francisco Mizcoatl Antonio, informó que estas acciones las han emprendido por oficio luego de que 2 hondureños se reportaran, uno con golpes y el otro con la pérdida de su pie y mano izquierda. Esto fue la semana pasada. En torno a esta situación, el ombudsman detalló que instruyó ya a la visitadora en el municipio de Apizaco para que dé fe, certifique y sepa quién autorizó la instalación de vallas. En caso de que haya sido la empresa, conocer si tiene los permisos por parte de las autoridades, así como turnar la información directamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que sean ellos quienes determinen las responsabilidades. En lo que va de este 2012, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán ha recibido 13 quejas de comunidades indígenas por allanamiento ilegal de morada, desaparición forzada de personas y abuso de autoridades. A decir del ombudsman michoacano José María Cázares Solórzano, la cantidad de quejas ha incrementado de manera alarmante este año con respecto al año anterior, ya que durante todo este año se han recibido un total de 10 quejas de indígenas, lo que significa que estos cada vez tienen mayores problemas y demandan mayor atención. Asimismo, Cázares Solórzano explicó que para el 8º mes de este año, la comisión tiene en trámite 13 denuncias de distintos municipios, de las cuales todas las quejas corresponden al ejercicio indebido del servicio público, allanamiento ilegal de morada, desaparición forzosa de personas y abuso de autoridad. El ombudsman tlaxcalteca Francisco Mizcoatl Antonio informó este pasado lunes que debido a la violación de las garantías individuales de los migrantes centroamericanos, existe una queja acumulada ante esta Comisión Defensora de Derechos Humanos, la cual dijo se desahoga conforme a derecho por impedir su libre tránsito. En entrevista, el derecho humanista informó que en 15 días se tienen reportados 2 casos de migrantes que fueron heridos durante la realización de operativos policíacos para detenerlos, por lo que manifestó que personal médico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ha constituido en los hospitales donde son atendidos para constatar que el trato médico que reciben es el adecuado. Cabe señalarles que los operativos que se realizan contra los indocumentados son efectuados tanto por personal de la empresa Ferrosur como de las autoridades civiles, quienes realizan los retenes para evitar que pasen los centroamericanos sobre los vagones del tren con dirección al norte de nuestro país. Empleados adheridos al Sindicato Independiente Democrático del Ayuntamiento de Morelia, mejor conocido como SIDEM, mantienen bloqueadas hasta el momento las instalaciones del ayuntamiento ubicadas en Manantiales, así como la Secretaría de Administración Municipal. Esto en protesta por la inasistencia de las autoridades a la firma de un documento dictado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde se haría oficial un cese al hostigamiento del que los trabajadores se dicen víctimas. Según información del sindicato, son 150 los trabajadores los que permanecen en la Secretaría de Administración y 250 sindicalizados más se encuentran en las oficinas de Manantiales. Cabe señalarles que la demanda principal de los trabajadores es que la presidencia municipal firme los señalamientos emitidos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde estos se comprometen a vigilar y sancionar supuestos abusos de autoridad, los requerimientos de renuncia, los despidos supuestamente injustificados, así como los cambios de área.
a fin de facilitar el acceso vía Internet a los diferentes servicios que ofrece la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala y de mantener también informados a los usuarios de este tipo de tecnologías sobre las actividades que la institución realiza en materia de defensa, educación, vinculación y difusión de los derechos fundamentales. El organismo autónomo lanzó su nueva página web. De acuerdo con el ombudsman local, Francisco Miscuatl Antonio, este nuevo diseño del sitio electrónico que usted lo puede localizar a través de la página de internet www.cedhtlax.org.mx contiene un innovador procedimiento que permite la tramitación inicial de expedientes de queja a distancia, aún durante días y horas no hábiles. Asimismo, el ombudsman señaló que el nuevo método para la iniciación de procedimientos de investigación ante presuntos actos violatorios de derechos humanos fue denominado un sistema electrónico de quejas y que los usuarios pueden acceder a él mediante el vínculo que se llama queja electrónica, que aparece en el menú de servicios de la página institucional. Luis García, primer visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, indicó que el bullying es un problema que la Comisión busca seguir atendiendo, dado que se trata de un problema que afecta a niños, niñas y adolescentes en el país, de los cuales se habla de entre 4 y 5 de cada 10 estudiantes. Por ello, indicó que a través de la campaña titulada Ponte la camiseta contra la violencia escolar, promotores de derechos humanos y visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos acuden a las escuelas para capacitar a maestros y padres de familia sobre el tema, así como a los mismos alumnos para que sean ellos los promotores de sus derechos humanos. Además, el visitador recalcó que se deben sumar esfuerzos con todos, sobre todo indicó con los padres de familia, quienes tienen un mayor contacto con sus hijos, esto con el objetivo de que sean ellos los que den a conocer los efectos de este tipo de actos que se están generando y que los conozcan para que sepan las consecuencias de lo que puede pasar, tanto para quienes son padres de hijos victimarios o víctimas de estos agravios. Es momento de hacer una pausa, no se despegue de su monitor, que regresamos con lo más interesante que sucede alrededor del mundo. Agradecemos que continúe con nosotros. Estamos de regreso para presentarle las noticias internacionales. Le comento que, según UNICEF, la tasa de lactancia materna en Nicaragua es de tan solo el 30.5%, cuando el promedio es del 39% en los países en desarrollo. Así lo aseveró el doctor Rafael Amador Rodenzo, especialista en salud del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, esto con motivo de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se llevó a cabo durante esta semana. Asimismo, este doctor señaló que estos datos significan que un 70% de las madres nicaragüenses no amamantan a sus hijos en los primeros meses de nacido, lo cual indicó es grave, ya que el niño o la niña no amamantado tiene 14 veces más probabilidades de morir durante los primeros 6 meses de vida. Cabe señalarles que la lactancia materna ha disminuido desde la década de los 80, cuando se llegó a un nivel del 40%, lo que el experto valoró que esta reducción se debe al uso inadecuado de la información que se transmite a las familias en la promoción de sucedáneos de la leche, aunque ninguno de estos productos, manifestó, puede ni podrá sustituir a la leche materna. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, admitió ayer que aún se registran violaciones a los derechos humanos y asesinatos en el país andino, pero indicó que su gobierno trabaja día a día para mejorar esta lamentable situación. Como prueba de ello, indicó que la Organización Internacional del Trabajo, Estados Unidos y Colombia firmaron un acuerdo que busca garantizar el respeto de los derechos laborales y prevenir la violencia contra los sindicalistas. Asimismo, el mandatario detalló que en este acuerdo se estipulan compromisos
en materia de derecho laboral, de defensa de derecho a la asociación y sindical, donde se ratifican muchas de las cosas que Colombia dijo está convencida que deben hacerse a favor de la protección de los derechos humanos. Y bien, esto es todo por Colombia. Y en otra información le comento que la cantante estadounidense Beyoncé se sumó a la Organización de Naciones Unidas y a diferentes organizaciones de ayuda. Esto con una campaña mundial para destacar la importancia del trabajo humanitario e instar a la vez a la gente a participar en este tipo de tareas. De esta manera, el próximo 19 de agosto, fecha en que se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, se presentará el videoclip de la canción titulada I Was Here, el cual fue filmado en la Asamblea General de un evento en vivo. Cabe mencionarles que Beyoncé y la compositora de este tema, Diane Warren, donarán este video a la campaña humanitaria. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España, conocida como FAPE, condenó el pasado lunes las amenazas de muerte recibidas por la periodista y defensora de los derechos humanos Lidia Cacho, por lo que pidió al Ejecutivo de México que investigue y juzgue a las responsables de las mismas. Cabe señalarles que la FAPE ha considerado de manera inquietante que a pesar de la voluntad política de hacer frente a la corrupción y al crimen organizado y quienes lo amparan, aún existe en el país falta de interés y de acción por parte del gobierno mexicano. De esta manera, la Federación instó a que las autoridades mexicanas pongan en marcha un plan que acabe con la violencia. Asimismo, reclaman al gobierno de Felipe Calderón que atienda con seriedad estos graves atentados que lo son, a su vez, contra la libertad de prensa. Fue precisamente el día de ayer cuando la UNICEF alertó de un aumento neto en el número de niños soldados en la República Democrática del Congo, donde desde el inicio del año se ha reclutado al menos 147 menores, de acuerdo con los datos del Mecanismo de Vigilancia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Fue en una conferencia de prensa donde el portavoz de UNICEF, Patrick McCormick, denunció que actualmente en el país se están produciendo graves violaciones de los derechos humanos, al tiempo que consideró que la República Democrática del Congo va hacia un retroceso en el tiempo. Cabe señalarles que según UNICEF, actualmente 2.000 niños son utilizados por grupos armados de la República Democrática del Congo, especialmente en las provincias orientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur. Esto es en África, pero en otra información le comento que la Organización Mundial de la Salud expresó ayer gran preocupación por la fuerte escasez de medicamentos y productos farmacéuticos que sufre el sector sanitario allá en Siria. Tariq Jasabreric, portavoz de la Organización Mundial en Ginebra, explicó que Siria producía localmente el 90% de los medicamentos que se utilizan en aquel país. También agregó que actualmente esa producción se ha visto afectada por la inseguridad, las sanciones y la falta de materias primas y de combustible. Además, el portavoz indicó que entre los medicamentos que se necesitan con urgencia en estos momentos figuran los del tratamiento para la tuberculosis, hepatitis, hipertensión, diabetes y cáncer, así como los de hemodiálisis y enfermedades del riñón. Cabe señalarles que también Jasarevic dijo que la Organización Mundial de la Salud ha continuado con sus envíos de suministros médicos, pero explicó que el acceso es difícil y no permite que se cubran los faltantes de medicamentos. Este próximo domingo 12 de agosto, Canal 13 y UNICEF transmitirán desde el Luna Park la tradicional campaña solidaria para recaudar fondos para ayudar a niños y niñas y adolescentes que viven allá en la Argentina.
A lo largo de este programa habrá diferentes shows musicales de artistas muy reconocidos, como es el caso de Ricardo Montaner, Luis Fonsi, Beto Cuevas, entre otros actores, actrices, deportistas y personalidades del espectáculo quienes estarán presentes para compartir este acto solidario. Si usted desea sumarse a esta tarea de UNICEF, lo puede hacer llamando directamente al número telefónico 0810-333-4455. Y ahí mismo puede realizar una donación con tarjeta de crédito, débito o a través de la cuenta bancaria vía internet www.uncaminoalsol.org.ar. Cabe señalarles que los recursos que sean generados por esta campaña serán destinados íntegramente por UNICEF a sus proyectos a favor de la salud, educación y protección de los niños y adolescentes que viven en Argentina. Este pasado martes, el Programa Mundial de Alimentos condenó el asesinato de uno de sus empleados, perpetrado el sábado durante el ataque a un convoy de asistencia humanitaria en el estado sudanés de Kordofán del Sur. Jamal al-Fadil Farak Alá, de 56 años, era originario de Sudán y trabajaba como chofer de la agencia de la ONU desde el año 2005. Cabe señalarles que durante el asalto del sábado pasado a este vehículo fueron los dos hombres armados quienes a unos 80 kilómetros de Cajadul, la capital del estado, también dejaron gravemente herido a un trabajador que actualmente se encuentra internado. Por su parte, ante este escenario, la coordinadora y presidente de la ONU en Sudán, Pamela de Largi, expresó consternación y afirmó que este tipo de actos de violencia pone en riesgo el apoyo humanitario y la recuperación tan necesaria para la población de aquella región. Desde este pasado sábado en Madrid, España, entraron en vigor los cambios en los contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, conocidos como EPC, con los cuales fueron anunciados por el gobierno tras una publicación en el Boletín Oficial del Estado Real, decreto por el que se han modificado otros dos del año 2006, entre ellos las enseñanzas mínimas de la educación primaria y secundaria. De esta forma, la materia podrá impartirse el próximo curso que abarca desde este año hasta el próximo, con las modificaciones anunciadas el pasado mes de mayo por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las cuales se concretan en la eliminación de cuestiones controvertidas y susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico y de limitarla a la enseñanza de valores cívicos y constitucionales. Bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y le hago la más atenta invitación para que hoy a las 5 de la tarde, tiempo del Centro de México, usted pueda visitar las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, donde la artista plástica Elina Chauvet presentará su obra Zapatos Rojos. Me despido de usted, deseando que tenga un excelente día. Hasta mañana.